acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha suscrito este gobierno. La premisa de la que yo voy a partir para desarrollar esta presentación es que las privatizaciones no le convienen a nadie en el Ecuador. Pero ¿por qué se publicitan, se impulsan, se manejan dentro de un acuerdo con un organismo internacional? Porque hay alguien acá que va a ganar de eso, pero serán las comisiones por la venta de estos activos. El gobierno tendrá algunos dólares que le darán algún alivio a unas finanzas públicas bastante deterioradas, pero por un mal manejo, y pare de contar. Pero entonces, ¿a quién es que le interesan estas privatizaciones? Así que yo voy a plantearles un enfoque muy distinto a lo que se ha visto, a lo que se dice, porque yo creo que hay suficientes expertos, suficientes voces que nos están alertando de los peligros que se vienen con estas privatizaciones en el contexto actual de la economía ecuatoriana. Pero no entendemos desde dónde viene la motivación. Creo que vamos a pasar. Bueno, nos enteraremos más luego de los resultados. Pero ¿dónde están estas motivaciones? Y para ello yo voy a tener que hacer una revisión histórica, aunque ustedes no lo crean, bastante amplia, y voy a remitirme algunos datos, algunas situaciones que se dieron hace 200 años, porque si no, no vamos a entender qué es lo que realmente está detrás de las privatizaciones, y es importante poder definir cuáles son las reales motivaciones para ellas. Solo como una revisión, unos ejemplos, vamos viendo dos sectores estratégicos en América Latina. Vamos a ver telecomunicaciones y luego energía eléctrica. ¿Qué ha pasado en varios países? Solo tomando como ejemplo, ¿ya? En el caso ecuatoriano, aunque ustedes no lo crean, entre 1871 y 1970, las telecomunicaciones internacionales del Ecuador estuvieron manejadas por una empresa estadounidense a la cual la primera concesión la dio García Moreno en 1871, la famosa empresa All American Cable, y esta empresa fue nacionalizada recién por Velasco Ibarra en 1970, es decir, un siglo en que una empresa estadounidense manejó las telecomunicaciones internacionales del Ecuador. Bien, vamos a ver qué pasó con otros países, por ejemplo Argentina. En el caso de Buenos Aires históricamente ha sido la ciudad latinoamericana con más líneas telefónicas, hasta que hace unas 3 décadas le ganó la Ciudad de México. Pero ¿qué pasó? Desde 1881 se concedieron concesiones telefónicas a empresas extranjeras, y de ellas una grandísima estadounidense filial de la empresa Graham Bell de Estados Unidos, ¿ya? Y en el caso de Perú, que tome un ejemplo bastante cercano, desde 1889 una concesión telefónica para una empresa también con capitales estadounidenses. Eso no es malo hasta que les cuente cómo es que consiguieron esas concesiones estas empresas. Lo mismo que las eléctricas, que ahora voy a citarles algunos casos. En principio, tanto empresas telefónicas como eléctricas, y en algunos casos de agua potable en América Latina, se inician por iniciativa de inversionistas locales. Caso de la energía eléctrica en Quito. La primera empresa eléctrica en Quito fue promovida por un señor quiteño de apellido Gijón, de los parientes de los Flores Gijón. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya se instala su empresa, se vuelve rentable, y aparece una empresa norteamericana, y el gobierno de Eloy Alfaro le termina dando la concesión definitiva a la norteamericana y le barren del mapa a la empresa ecuatoriana. Esa es la lógica con la que se asentaron muchas empresas, principalmente norteamericanas, de telefonía y de energía eléctrica a lo largo de toda América Latina. Y aquí tengo los ejemplos. Por ejemplo, en Guayaquil fue la empresa eléctrica del Ecuador, la antigua Emelec, 1925, con capital estadounidense. La empresa mexicana que luego se llamó Luz y Fuerza en 1898, con capital canadiense. Y una empresa grandísima que operó en toda Centroamérica, que se llamó la Electric Bond, y otra la Share and Light and Power, que inclusive en Panamá
mantuvo a ese país sometido a sus imposiciones en términos de precios y de mecanismos de distribución. ¿Ah? Así que estas empresas terminan reemplazando a los capitales nacionales y se instalan en nuestros países. ¿Por qué tomé el ejemplo de la energía eléctrica y de la telefonía? Porque no es cualquier sector de la economía. Son sectores estratégicos y las empresas que operan funcionan bajo una lógica de monopolio natural. Imagínense si tuviéramos 2 empresas eléctricas en Quito. Debería decir que en cada casa tendríamos que tener 2 medidores y que debería haber 2 redes de distribución paralelas. Eso es imposible. Imagínense los costos de que una empresa privada aparte se ponga toda una red de distribución. Entonces, ¿qué es lo que resulta? No es cualquier empresa, son empresas en las que se tiene control total de la distribución y de los precios, además de que sin energía y sin telecomunicaciones, o sea que no van a venir, ¿no? Se puede destrozar una economía si es que se manipula telecomunicaciones y energía. Claro, y ahí es donde estaban nuestros capitales. No estaban haciendo producir alimentos, este tipo de cosas, estaban ahí. Bueno, ¿cuál es la historia de todo esto? Ahí es cuando yo me voy a remitir a conversarles lo que pasaba hace más de 200 años y no podemos ignorar desde la perspectiva coyuntural actual para poder entender por qué el Fondo Monetario Internacional establece determinados lineamientos para que los países los adopten cuando a claras luces no van a incidir positivamente en nuestras economías. Entonces, ¿de qué depende todo aquello? Y voy a tenerme que ir, tengo que irme tan atrás como la famosa doctrina Monroe para poder analizar todo lo que sucedió desde ahí hasta la operación actual del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué dijo un presidente estadounidense? No fue Monroe. Monroe lo que hizo es reforzar una idea que ya la planteó John Quincy Adams aproximadamente a inicios de los años 1800. Él decía América para los americanos. ¿Pero quiénes son los americanos? Según ellos, pues. Son ellos, no nosotros. Y claro, eso se tomó ese eslogan dentro de una formulación política más sofisticada que hizo en la década de 1820 el presidente James Monroe frente a la posibilidad de que las potencias europeas intenten una reconquista de sus colonias americanas que estaban justamente en los procesos de independencia, especialmente las ex colonias españolas. Pero asimismo hay otro antecedente en la misma línea. Thomas Jefferson, otro presidente estadounidense, que dijo: América tiene un hemisferio para sí misma. Otra vez, ¿qué es América? ¿Somos todos nosotros o esa parte en el norte del continente? Pero hay un dato más importante que es interesante, que lo vamos a ver más luego, que nos dice qué es lo que estaba detrás de toda esta visión de estos primeros presidentes estadounidenses. Y esto lo publicó un periodista, John Sullivan, en un periódico que existía en Nueva York que se llamaba el Democratic Review, y le publica en su edición de julio-agosto de 1845 en el marco de la guerra que se venía contra México para esas fechas. ¿Y qué decía John L. Sullivan? Decía: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Y hacía referencia a un concepto histórico que ha estado en la mente de los políticos estadounidenses desde el momento en que se declararon independientes de los británicos, que es este concepto del destino manifiesto. Ellos han sido designados por la providencia. ¿Para qué? Para diseminar su concepto de democracia y libertad por el mundo. Pero frente a todo esto, justamente Simón Bolívar, en una coyuntura muy importante en 1829, cuando aquí se estaba discutiendo en los territorios que ya se declararon independientes de España, éramos parte de lo que ahora se llama la Gran Colombia, se estaba discutiendo quién le va a suceder a Bolívar. Y entendamos que Bolívar tuvo que adoptar una posición dictatorial frente a un gran país que se volvió ingobernable. Y había una tendencia dentro de
la Colombia de ese entonces, la Gran Colombia como la conocemos ahora, que estaba apuntando a conseguir un monarca europeo, inclusive de los Borbón, para que le suceda a Bolívar. Y Bolívar le escribía a su amigo, al coronel Patrick Campbell, y le escribió desde Guayaquil, y en su carta frente a esto decía: los Estados Unidos no van a permitir eso, por tales y tales motivos, y otras repúblicas latinoamericanas. Y encima más dice: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Entonces, yo he hecho este recuento histórico no con ningún ánimo de presentar una postura extremista, sino datos históricos que nos permiten contextualizar lo que nos está sucediendo ahora, porque no podemos desconocer una historia bastante larga que deriva en muchos elementos que siguen presentes en la geopolítica actual, especialmente en el espacio hemisférico. Bueno, ¿qué es lo que sucede años después? Los Estados Unidos se expanden como país de un océano al otro, pero también inician procesos, ¿ya?, de expansión territorial y de sus negocios, principalmente en sus fronteras donde estaba México, y se produce una guerra entre 1846 y 1848 que se llama la Intervención o Guerra Estados Unidos-México. ¿Y qué es lo que sucede ahí? En los Estados Unidos se dan dos posiciones frente a esa guerra, ¿ya? Una posición totalmente expansionista de los estados del sur esclavistas, porque lo que procuraban era hacerse de nuevos territorios en lo que era México, para que esos nuevos territorios se vuelvan parte de la Unión Americana, pero bajo las leyes esclavistas que no estaban vigentes en todo el territorio, es decir, para expandir su modelo económico esclavista. Pero existió otra posición, curiosamente, de los estados del norte, ¿ya?, que se opusieron en principio a la guerra, pero cuando entraron en la guerra, claro, apoyaron a su país, pero ellos no estaban dispuestos a una expansión territorial porque su economía ya no estaba basada en los territorios para la siembra, principalmente de algodón, como en el caso del sur, y con mano de obra esclava, porque ellos ya estaban inmersos en la revolución industrial y ellos más bien procuraban una expansión económica desde la industria y desde el capital. Así que una oposición a la guerra. Y es una cuestión interesante cuando ya los Estados Unidos ocupan México, llegaron sus tropas hasta la mismísima Ciudad de México, izaron la bandera estadounidense en el castillo de Chapultepec. Luego en el Congreso estadounidense se generó un debate enorme: ¿qué hacer con México? Pues la posición sureña era anexarse todo el país a los Estados Unidos. La posición de los congresistas del norte no era la anexión, porque le veían muchos problemas, inclusive desde el centro hacia el sur de México hay mucha población que no iba a estar contenta, y eso implicaba una presencia militar durante muchos años muy fuerte para someter a México. Entonces, a la final encuentran el punto medio, que fue anexarse la parte norte, el 50% del territorio mexicano, donde no había casi población mexicana, había nativos americanos, pero que podían ser sometidos, pero nunca bajo la lógica de los estados del sur de incorporar esos territorios dentro del modelo esclavista. Es decir, prevaleció el modelo industrial capitalista. Pero pocos años después, 12 años después, se inicia la guerra civil estadounidense, o la guerra de secesión, y ahí, después de 4 y pico años de lucha, gana el norte con su modelo capitalista, industrial y financiero. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a una situación en que se implanta ese modelo en todos los Estados Unidos, pero el desarrollo tan rápido de la industria y tan rápido de los mecanismos capitalistas financieros obligan a que ese modelo tenga que expandirse hacia el exterior. ¿Hacia dónde miraron primeramente? Un mundo que estaba repartido en colonias por parte de las grandes potencias europeas. A donde miraron primerito fue a América Latina. Así que vamos a ver una segunda etapa luego de la guerra civil de los Estados Unidos, cuando esos mecanismos capitalistas financieros que apoyaban a esa industria estadounidense, que necesitaba mercados donde vender, necesitaba instalar sus negocios
en países latinoamericanos, necesitaba de la materia prima a los países latinoamericanos. ¿Cómo es que los Estados Unidos imponen su modelo? A través de la fuerza militar. Y tenemos varios ejemplos, yo aquí he citado los más importantes que se dieron principalmente en la cuenca del Caribe. Por ejemplo, el bloqueo naval a Venezuela de los años 1902 y 1903. ¿Qué es lo que querían los Estados Unidos en ese momento? Ellos lo que querían era forzar a que Venezuela pague la deuda externa con los Estados Unidos que la había adquirido a lo largo del siglo XIX. Una segunda ocupación de Cuba, la primera fue en la Guerra Hispanoamericana de 1898, cuando España pierde sus últimas dos colonias en América Latina, que eran Cuba y Puerto Rico, en manos de los Estados Unidos. Pero la segunda ocupación, poquitos años después, 8 años después de la rendición española que entregó Cuba, los Estados Unidos ocupan la isla nuevamente para defender sus empresas del sector azucarero, que era el más fuerte en esa economía y casi al 100% con capitales estadounidenses. Hubo también fuerte represión de las autoridades estadounidenses instaladas en Cuba porque los trabajadores de las industrias cubanas y del sector azucarero reclamaban jornada de 8 horas, salarios justos, seguridad en el empleo y un trato adecuado frente a sus patrones estadounidenses. Así que ocupación para que se mantenga el orden en la isla. Ocupación de Nicaragua, miren, el periodo 1912-1933, 21 años. ¿Por qué? Porque había un alto riesgo de que se construya un segundo canal en Centroamérica, que es el que ahora están construyendo con capitales chinos, con recursos chinos. En una parte que se llama Masaya, donde termina el lago Nicaragua, que es un lago grandísimo que tiene conexión con el Caribe, con un pequeño canal se puede conectar directamente al Pacífico, y los Estados Unidos querían impedir que otras potencias construyan ese canal que iba a competir con el canal de Panamá, que estaba ya próximo a ser inaugurado. Y asimismo, ya había muchas inversiones estadounidenses en Nicaragua, y hubo un presidente con su segundo apellido, que es como se le conocía, Zelaya, igual al del presidente Zelaya, que fue derrocado hace 10 años, que subió los impuestos a las empresas nicaragüenses. Y como en gran medida la inversión extranjera directa venía de Estados Unidos, eso fue una afrenta a los Estados Unidos y se generó la invasión y el control económico de este país. Tenemos otros casos: el bombardeo y ocupación de Veracruz en México en 1914, en medio de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque el presidente Madero no era del agrado del gobierno estadounidense, y había mucho riesgo de que con la Revolución Mexicana se nacionalicen varios puertos mexicanos que estaban bajo control estadounidense. ¿Por qué Estados Unidos tenía control de puertos mexicanos? Porque ya operando el canal de Panamá, las comunicaciones marítimas entre costa y costa de Estados Unidos tenían que hacerse por ese canal, así que los barcos de la costa este tenían que bajar bordeando las costas mexicanas y tenían que abastecerse de carbón, que era el combustible de los barcos de vapor de la época. Así que los estadounidenses tenían puertos carboneros estadounidenses en las costas mexicanas a todo lo largo, y cuando los barcos llegaban a Panamá, cruzaban y subían del otro lado, tenían asimismo los puertos carboneros en las costas mexicanas del Pacífico, hasta que los barcos podían llegar a San Diego o a San Francisco. Cuidadito, los mexicanos vayan a cobrar impuestos, a nacionalizar alguna cosa, mejor bombardeémosles para que los negocios estadounidenses no sean afectados. Y también los negocios mineros del norte de México, donde estaban instaladas empresas estadounidenses. Tenemos el caso de la ocupación de Haití. Miren los años: 29 años, 1915-1934, 19 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Haití tenía presencia importante de capitales alemanes, ¿ya? Y había un banco importantísimo en Haití, del cual quiso hacerse cargo el actual Citibank. Entonces, invasión a Haití para que ese banco pase a control de un banco estadounidense, y las empresas con capital alemán durante la Primera Guerra Mundial sean desplazadas por empresas estadounidenses. Ocupación de República Dominicana. ¿Para qué? Para expandir sus inversiones asimismo en el sector azucarero, tal como en Cuba,
y también para garantizar el pago de deuda externa a Estados Unidos. Como ustedes ven, he ido subrayando algunas frases: intereses de empresas estadounidenses, irse en contra de reclamos de salarios justos, defensa de inversiones, impedir que se afecten monopolios, ¿ya? Intereses económicos, límites al poder de otros países, control de entidades financieras, expansión de nuevas inversiones, garantizar pago de deuda externa. Se van repitiendo los mismos objetivos por los cuales se realizaron estas invasiones, estos ataques armados. Pero ¿qué es lo que sucede? Pasan los años, ¿ya? Se llegó a la Primera Guerra Mundial. Como ven, muchas de estas invasiones se dan poco antes o durante la Primera Guerra Mundial. Y al finalizar esa guerra, el propio presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, llama a que se configure un organismo que supuestamente iba a evitar futuras guerras mundiales, la famosa Liga de las Naciones, a la cual no se adhirió a la final los propios Estados Unidos, pero se generó un concepto de no más guerras, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, políticamente ya no era correcto que la imposición de los intereses económicos y financieros de los Estados Unidos en América Latina se haga a través de su US Navy, de su marina de guerra. Entonces, ahora, ¿cómo generar esos entornos positivos a esos negocios, a esa expansión del capital? Hay otro capítulo interesante que aquí en el Ecuador casi que no lo hemos analizado en su verdadera dimensión. A nosotros nos han presentado a un importante académico estadounidense, ¿ya? Famoso doctor Edwin Walter Kemmerer, de la Universidad de Princeton, que fue quien configuró el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1911, es decir, su sistema de banca central, porque no es un solo banco, son varios bancos, y que vino acá, y su gran mérito fue la creación del Banco Central del Ecuador en 1927. Algo se habla de la superintendencia de bancos y punto final. Pero en realidad el señor Kemmerer cumplió un papel mucho más profundo e importante para los intereses estadounidenses en la región. Él fue calificado dentro de lo que se les llamó los money doctors, los doctores del dinero. Así que el señor Kemmerer en realidad no es que vino y creó el Banco Central del Ecuador. El señor Kemmerer, con su misión, formularon varias leyes y configuraron toda la normativa económica, monetaria y financiera del Ecuador luego de la Revolución Juliana. Toda. Y aquí tenemos no solo las instituciones que se crean: Banco Central, Superintendencia de Bancos, Contraloría General de la Nación, que se llamó hasta los años 50 cuando cambió a Contraloría General del Estado, sino que el señor Kemmerer, con su equipo de su puño y letra, elaboraron la ley orgánica del Banco Central, incluso conseguía hasta el registro oficial, la ley orgánica de bancos, la ley orgánica de banco hipotecario y la ley orgánica de Hacienda, que es la ley de las finanzas públicas del Estado ecuatoriano. Inclusive cuando uno lee los mismos apuntes de Kemmerer, ve que él vino hasta con traductores profesionales, y en muchas de las reuniones que se manejaron con las autoridades económicas del Ecuador había discusiones por la traducción exacta de los términos para que la ley esté escrita en el español que hablamos aquí en el Ecuador. Pero esto lo redactó Kemmerer. Encima más, dejó miembros de su misión que se quedaron aquí en el Ecuador hasta 1932 para asegurarse de que las leyes y las instituciones creadas funcionen tal cual como fueron previstas. Inclusive uno de los miembros de la misión de Kemmerer fue parte del primer directorio del Banco Central del Ecuador hasta 1932. Entonces, ¿cómo funcionó la presencia de los money doctors principalmente con Kemmerer? Bueno, Kemmerer, ¿dónde nomás actuó? Bajo el mismo esquema: Guatemala desde 1919, Colombia desde 1923, Chile 1925, Ecuador 1926, y como les digo, quedaron personas de su misión hasta el año 32, Bolivia 1928, Perú 1930, y ya antes, cuando culminó la Revolución Mexicana, Kemmerer fue parte de una comisión de reorganización administrativa y financiera que creó el gobierno de la Revolución Mexicana cuando ya se llegó a un estado de pacificación del país. ¿Cuál era el esquema? Los países en bancarrota
por diversas circunstancias tenían crisis económicas y financieras. Fue el caso de Ecuador en 1925, Revolución Juliana, ¿ya? Así que el Departamento de Estado de los Estados Unidos y su Cancillería, a través de sus embajadores, ofrecía sus buenos oficios a los gobiernos de turno, presentándoles a estos expertos de sus universidades para que ellos asesoren a los gobiernos en cuanto al manejo económico, monetario y financiero de los países. Así que desde nuestro lado parecía esa la solución frente a unas políticas gravísimas que se generaron en torno a los temas, en el caso ecuatoriano, principalmente monetario y financiero, la famosa plutocracia, la sobreemisión de dinero desde el banco comercial, del hipotecario, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué hacía estos monidoctors? ¿Qué hacía Kemmerer? Recomendaba un paquete normativo completo en materia económica y financiera, pero ese paquete estaba configurado de acuerdo al modelo económico y financiero estadounidense, y lo que hacían es compatibilizar nuestras economías con ese modelo, tal cual. Pero a cambio, ¿qué es lo que nos ofrecía el Departamento de Estado de los Estados Unidos si es que le contratábamos a Kemmerer? Nos ofrecía, asimismo, interponer sus buenos oficios ante la banca comercial estadounidense para que puedan otorgarle créditos directos al gobierno. Hay que entender que hasta los años 20 los gobiernos de América Latina no contrataban créditos directos a nivel internacional. Sí lo hacían a nivel de la banca local, que era banca privada emisora, pero no lo hacían a nivel internacional. Entonces esto evidentemente era un atractivo para encajar en este esquema. Hay varios libros que tratan al respecto. Hay un estudio de una colega, Rebeca Almeida, donde algo se topa. Juan Pazmiño también ha topado este tema. Muy bien. Esta fue la tónica durante los años 20, los 30 son la secuencia de estos mecanismos implementados en los 20, pero se produce la Segunda Guerra Mundial. Y un año antes de que concluya la guerra, ya cuando los Estados Unidos sabían que la victoria estaba de su lado, que la gran potencia imperial de años anteriores, los británicos, estaban totalmente venidos a menos e incluso económicamente subyugados a los Estados Unidos a través de los créditos de guerra. Los británicos a la final terminaron canjeando, ¿ya?, su poder imperial, ¿ya?, entregándolo en términos económicos a los Estados Unidos a cambio de la victoria que ellos también tuvieron contra la Alemania nazi. Así que esto tomé de un libro que es muy interesante, unas frases que dicen bastante, que es de Ben Steele, que se llama La batalla de Bretton Woods. Y él, en las páginas introductorias, dice: en julio de 1944 se reunieron representantes de 44 países en plena Segunda Gran Guerra del siglo XX, esto lo puse yo, convocados por Estados Unidos, de hecho fue en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, para llevar a cabo lo que nunca antes se había intentado hacer. Vean esto: un país llama a sus aliados del momento y les llama ¿para qué? Para diseñar un sistema monetario global que pudiese ser gestionado por un organismo internacional. Entonces yo pongo internacional entre comillas, cuando nosotros vemos los estatutos del Fondo Monetario Internacional, ¿quién tiene el poder de veto? ¿Quién tiene la voz cantante ahí? ¿Ya? Y si leemos ese libro vemos cómo se da toda una imposición desde los intereses de Estados Unidos sobre una conceptualización, podríamos decir, bastante más neutral, que la planteó el que parece entonces ser el economista más famoso del mundo, el británico John Maynard Keynes, y cómo Keynes es prácticamente sometido a la visión estadounidense llevada adelante por Harry Dexter White. Solo entre paréntesis, Harry Dexter White después de 6 años murió de un infarto en medio de un proceso en el que se le acusó de espionaje a favor de los soviéticos, para que vean cómo da la vuelta a la política. Bueno, en ese mismo libro, en alguna parte dice: Keynes aplicaría todo su conocimiento al diseño de una nueva arquitectura monetaria global construida en torno a una divisa de reserva internacional. Obvio, una divisa en la que participen todos los miembros, pues. Una divisa que supondría una amenaza para la supremacía del dólar estadounidense. No era una supremacía que ya la tenía, la iba a tener, y que White estaba absolutamente decidido a evitar que viese la luz del día. Entonces, la supremacía del dólar, ¿para qué? Como eje
para el control del sistema monetario y financiero internacional, que todos entendemos que es así hasta el día de hoy. Entonces, desde ahí el Fondo Monetario ya fue configurado en función de los intereses particulares de un país. Basta con indicar cuál es la moneda que se estableció como divisa para los pagos internacionales. Entonces, vamos rápidamente a revisar al Fondo Monetario Internacional. Muy bien, en un esquema monetario que se estableció a partir de esa reunión, en que los tipos de cambio eran fijos, ¿ya? Y la economía mundial transaccionaba en dólares, ya no en oro, por ciertas limitaciones que tenía el oro. Es decir, no se puede tener tanto oro, o el oro no se encuentra a la misma velocidad de lo que crece la producción de los países. Es decir, se volvía un inconveniente utilizarle al oro como la divisa de última instancia. Pasa a ser el dólar, respaldado en oro, se llamó el patrón oro dólar, y se estableció un mecanismo de tipos de cambio fijo y tasas de interés controladas. Pero eso implicaba que los países, como el nuestro, en vez de respaldar su emisión local en tenencias de oro de los bancos centrales, respalden en dólares, pero esos dólares dependían de los flujos internacionales, la balanza de pagos. Si tenían problemas con esos dólares, ahí entraba el Fondo Monetario, es decir, verdaderamente operando como un fondo, daba los créditos para que se pueda sostener el sistema cambiario con tipos de cambio fijos. Pero resulta que en el año 71, Francia, ante las dudas de que los Estados Unidos puedan respaldar en oro sus dólares, retira su oro de los depósitos que tenía en Estados Unidos y prácticamente colapsa el patrón oro dólar, y el Fondo Monetario recién en 1976 se abre a esquemas de tipo de cambio flexibles. Entonces ya pierde el sentido del Fondo Monetario Internacional, que daba los créditos para sostener un sistema que dejó de existir. Entonces el Fondo Monetario tenía que ver qué hace ahora. Así que surge desde fines de los 70s y a lo largo de los 80s un nuevo Fondo Monetario que ahora se vuelve en el prestamista, ya no solo por problemas de balance de pagos, presta plata a los países que no tienen dónde más acudir, ¿ya? Pero con condicionamientos, no es así nomás, ¿ya? Y pasan los años y luego de la crisis financiera de 2008-2009, Fondo Monetario le agrega un elemento adicional, dice que ahora nos va a asesorar para evitar crisis financieras, pero el esquema sigue siendo exactamente el mismo. Resulta que un académico en 1989, John Williamson, recoge y sintetiza los condicionamientos o recetas del Fondo Monetario Internacional, los explica bastante adecuadamente, y a eso es lo que él mismo llamó el consenso de Washington, que es donde está el decálogo, que son 10 recetas básicas del Fondo Monetario Internacional, que viene aplicando desde fines de los 70 hasta la fecha sin variación. Solo le dan una mano de gato a la forma de presentación, pero es exactamente lo mismo. Así que aquí tenemos las 10, pero vamos analizando qué significa cada una de ellas. Entonces la primera, y esto es tomado del autor que acabé de indicar, de Williamson, ¿ya? Entonces Williamson nos dice, bueno, disciplinen la política fiscal, reducir el gasto público, ¿ya? Entonces, ¿para qué reducir el gasto público? Para que le queden más dólares al gobierno, no para invertir en hidroeléctricas, en carreteras, para pagar la deuda externa. De dirección del gasto público, ¿qué se refiere con esto? En realidad es reducción de subsidios. Igual, ¿para qué vamos a estar entregando subsidios a los grupos desprotegidos de la economía cuando la prioridad es tener los recursos para el pago de la deuda? ¿Sí se acuerdan cuando veíamos los bombardeos de la Marina estadounidense? ¿Para qué bombardeaban? Para que les paguen la deuda. Ahora ya no nos bombardean de esa manera nomás, ¿ya? Así que es para garantizar pago de deuda externa. Reforma tributaria. ¿Pero qué es la reforma tributaria? No es cobrarles a los más ricos, es ampliar la base tributaria. ¿Qué es lo que se ha propuesto para el Ecuador en términos de ampliar la base tributaria? Que ahora el IVA se aplique a medicinas y alimentos. ¿Quiénes son los que proporcionalmente pagan más IVA? ¿Los ricos o los pobres? Los pobres. Pero en cambio, perdonémosles los impuestos a los ricos, impuesto a la renta, que ese sí es un impuesto en el que se puede establecer mecanismos para que el que más tiene, más paga, ¿ya?
Entonces, con eso también se garantiza, por un lado, recursos para el pago de la deuda externa y se incrementa la utilidad empresarial. ¿Pero de quiénes? Pues, ¿de quién le interesa? ¿Que los empresarios nuestros ganen más? ¿Eso les interesa? No. Es que sus empresas, cuando se afincan en nuestros países, tengan que pagar menos impuestos. ¿Ya? Tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas en términos reales. ¿A qué se refiere esto? Que las tasas de interés superen las inflaciones que tienen los países. Con eso lo que se garantiza es que los bancos tengan rentabilidades positivas. ¿Por qué? Porque se necesita de los bancos para que existan los flujos financieros con el exterior en términos adecuados y las empresas que operan acá puedan preservar el valor de sus inversiones financieras en el país. Muy bien. ¿Qué más? Tipos de cambio competitivos. Aquí le puse un asterisco porque aquí en el Ecuador, frente al dólar, no hay tipo de cambios, ¿no? Usamos la misma moneda. En el Ecuador, por la dolarización, el equivalente es la precarización laboral. ¿Para qué? Para reducir los costos internos de la producción. Pero no es la producción para nuestro consumo, pues. Es la producción exportable. Por la devaluación que se realiza cuando se tiene tipo de cambio de la moneda local con el dólar, y en nuestro caso se bajan los costos porque se les estaría pagando en términos prácticos un salario real más bajo a los trabajadores. ¿Pero de qué empresas? ¿Cuáles son las que interesan? Si con esto lo que se hace es restringir la demanda interna, este modelo no se preocupa de la demanda interna, no importa que se caiga la demanda interna porque está direccionado hacia las empresas que exportan. ¿Cuáles son las empresas que exportan acá? Las grandes exportadoras están en el banano, flores, camarón, café, cacao, y en el petróleo las mismas extranjeras y la estatal Petroecuador. Ya, ahí está. Muy bien. Liberalización del comercio, que viva los tratados de libre comercio, botemos los aranceles. ¿Para qué? Para incrementar el ingreso de mercancías importadas con valor agregado. ¿De dónde? Del norte. Entonces, estos dos puntos son sumamente importantes porque abonan en lo que América Latina trató más bien de corregir hace varias décadas a través de la sustitución de importaciones, porque hubo varios economistas desde fines de los 40 que nos decían uno de los problemas es ese, que cada vez importamos más productos con valor agregado, pero seguimos exportando materias primas y eso nos genera una pérdida económica de largo plazo, ¿ya? Que se llama el deterioro de los términos de intercambio. Y eso favorece a los grandes exportadores de valor agregado que por otro lado nos compran las materias primas. Eso es lo que está presente en el acuerdo con el fondo. Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa. ¿Para qué? Para que entren las transnacionales y se pueda garantizar la repatriación de utilidades. ¿Ya? Privatización, aquí le subrayé porque el tema que me convocó acá esta presentación era la privatización, sino que tenía que contarles todo el cuento, si no, no se entiende, ¿ya? Entonces ahí sí nos dicen privatización de las empresas estatales. ¿Para qué? Ya vimos lo que les había explicado desde fines del siglo XIX, sectores estratégicos bajo el control y sus retornos, porque muchos de ellos son monopolios naturales, sus retornos en manos de empresas extranjeras, porque los locales no tienen para hacerse cargo de empezar a ver qué grupo local tiene 4.000 millones de dólares para comprarse solita la Coca-Cola. No tiene, no es para los nuestros, así que los nuestros no se benefician, pero sí aplauden, ¿no? ¿Ya? De ahí dice desregulación, abolición de regulaciones que impidan el acceso al mercado, restrinjan competencia. Es limitar el control del Estado, justamente en mercados que son monopólicos, o el control del Estado en ciertos sectores que quiere proteger a las empresas locales. Ellos sí establecieron mecanismos proteccionistas muy fuertes hasta la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros, cuidado, nos volvemos proteccionistas en algún sector, porque ahí es donde pueden entrar sus empresas y no valen, ¿no? De ahí seguridad jurídica para los derechos de propiedad, para evitar expropiaciones o nacionalizaciones de empresas extranjeras, porque eso sí sucedió en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas empresas privadas fueron nacionalizadas, incluso antes. Las grandes empresas petroleras que operaban en México fueron nacionalizadas, ¿ya? Por el presidente Cárdenas,
y eso generó una situación política muy fuerte con los Estados Unidos, al punto que los mexicanos exportaban no solo petróleo, sino que producían combustibles, pero para la refinación necesitaban en ese entonces un componente que se llama el tetraetilo de plomo, ya no se utiliza. Y el tetraetilo de plomo lo producían laboratorios estadounidenses, así que los Estados Unidos suprimió el abastecimiento del tetraetilo de plomo a las refinerías mexicanas para ahorcarles luego de haber nacionalizado la explotación petrolera. Y casi como héroes son considerados los ingenieros de la Escuela Politécnica de México, porque en un plazo de unas pocas semanas, justamente por disposición del presidente, lograron producir ellos su propio tetraetilo de plomo y en condiciones de industrializarlo para poder salvar la refinación del crudo en México a ese punto. Bueno, así que ese es el famoso decálogo. Pero vamos a ver que esto no es algo que tomé de los libros, del internet. ¿Qué dice el señor John Perkins? Él fue jefe de economía de una entidad financiera que se llamaba el Chase T. Main, ¿ya? Y él se autodenomina sicario económico. Él haciendo una culpa, un arrepentimiento. Él nos cuenta qué es lo que él hacía. De hecho, él fue quien se presentó ante el presidente Roldós para decirle: vea, presidente, no haga lo que usted quiere hacer, háganos caso a nosotros. Y él incluso dice, en un reportaje muy amplio, que porque Roldós no hizo caso a lo que él y otros le decían, Roldós fue asesinado. Él maneja esa hipótesis. Pero ¿qué nos dice el señor Perkins en su libro? Él dice que el recetario de los multilaterales, porque no solo habla del Fondo Monetario, sino que es toda una argolla de multilaterales. Él dice que su objetivo es someter a los países a endeudamientos incapagables para ejercer control político y económico a cambio de resolver sus problemas financieros utilizando los siguientes mecanismos. Son los que vimos hace rato. Eso es lo que dice este señor y coincide con el consenso de Washington. La devaluación de la moneda, que ya vimos, recortes a salud y educación que a la final comprometen el futuro de las sociedades, pero garantizan el pago de la deuda. Y lo que nos convoca acá, las privatizaciones, él dice, abren las puertas para que a que sistemas socialmente importantes puedan ser adquiridos y regulados por corporaciones internacionales que buscan beneficios económicos. Así que él está ratificando lo que acabábamos de analizar. Y si nosotros ahora vemos qué países tienen acuerdos con el Fondo Monetario, no son las grandes economías o países medianos que históricamente se considera que sus manejos son adecuados, que son países que son soberanos, que han mantenido sus políticas internas con dignidad. Vamos a ver. El Fondo Monetario Internacional ofrece varios mecanismos de financiamiento. Aquí he recogido los 4 más importantes. Aquí está el Ecuador, que es lo que se llama el sistema ampliado del FMI y el SAP. Tenemos a Ucrania. Ucrania en una guerra permanente, una situación conflictiva con Rusia. Moldavia, no sé si muchos de ustedes pueden ubicarse en el mapa. Bosnia-Herzegovina, ¿ya? Separada de la antigua Yugoslavia. Egipto, acuérdense que fue derrocado su presidente años atrás, ya tiene una inestabilidad política grandísima. Georgia, también en conflicto permanente con Rusia. Jordania, un paisito chiquitico ahí junto a Israel. Túnez, un paisito chiquitico en el norte de África. Costa de Marfil, un paisito chiquitico en el oeste de África. Mongolia, Sri Lanka y Ecuador. ¿Acaso que estamos jugando en las grandes ligas cuando estamos con Portugal? No. Vamos a ver los créditos stand-by. Claro, Argentina es nuestra referencia directa, ya sabemos lo que pasa. Miren, Irak, ¿cuáles serán las condiciones de la economía iraquí luego de 2 grandes guerras en los últimos 30 años? Jamaica, Kenia. De ahí hay este otro crédito que es para países con economías más débiles todavía, Marruecos. Y esta otra, la facilidad extendida de crédito, los países del África subsahariana. Esos son los países que han acudido al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que les motiva? Básicamente, ¿sí? Colombia, Perú no están en esa línea. No, en estos programas no. El Fondo Monetario tiene un abanico gigantesco, inclusive de asistencia técnica. Cuando yo estuve a cargo del ministerio, a mí no me molestaba tener unas retroalimentaciones respecto a varios estudios que ellos podrían hacer. De hecho, yo contraté, no se hizo a la final, un estudio para poder
evaluar qué tan óptimo era el gasto público. Claro, ellos tienen sus objetivos, yo tenía los míos, pero era un estudio que me permitía hacer ciertos contrastes. Entonces los países mantienen dentro del portafolio de servicios del Fondo Monetario, tienen diversos tipos de relaciones de este tipo, en este caso de asistencia técnica, que nunca está por demás, pero nunca bajo un sometimiento con condicionamientos ni con plata de por medio, ¿ya? Entonces ahí esos otros países tienen. El caso de México y Colombia, ellos sí firmaron un tipo de acuerdo que les permite acceder a créditos, pero nunca lo han utilizado hasta el día de hoy. Colombia y México nada más. ¿Ya? Eso no le puse porque no han accedido a los recursos y tampoco han tenido que cumplir con ningún condicionamiento. Ellos lo hacen ya a título, bueno, Colombia a título individual, México tiene otro tipo de manejo económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le motiva a muchos países? Su incapacidad técnica y política. Si no tienen la capacidad política de implementar una política económica que sea soberana por diversos factores, pero para eso tiene que sumarse la afinidad política del gobierno a ese modelo de sometimiento a esos intereses que no son los intereses propios, que es básicamente mantener o profundizar el status quo en la División Internacional del Trabajo, o el alineamiento voluntario o por sometimiento político ante los grupos de poder locales que se vuelven en beneficiarios freelance. Es decir, gracias a estos acuerdos obtienen beneficios para sus espacios chiquiticos. Entonces, con tal de sacar ellos sus beneficios, apoyan este tipo de programas que le condicionan a los países. Pero vamos a ver que esto que estoy diciendo no es así sacado del estómago, ¿ya? De un libro bastante interesante, ¿ya? Que se llama voy a decir en inglés, Who Owns the Ownership? ¿Quién es dueño de la propiedad? ¿Ya? Entonces, este libro ya nos hace un recuento de cuál ha sido la política del Fondo Monetario Internacional a lo largo de los años, y en uno de sus párrafos, que yo lo tomé acá, nos dice, ¿ya?, que qué es lo que motiva a los países a acudir al FMI. Entonces dice, un gobierno en una posición inestable e incierta puede utilizar un agente externo como chivo expiatorio para desviar fuera del sistema político el peso de la responsabilidad de las medidas de estabilización impopulares. Sí, en función de la presión de los grupos internos se adoptan medidas impopulares que dicen, no, yo no fui, me dijo el FMI. Eso es lo que nos está diciendo. Así que el FMI se torna en este escenario en un muy plausible cabeza de turco. Esto es literal del libro que estoy tomando, ¿ya? Me he olvidado de poner, no, sí está en las páginas 78, 102, encontré estos párrafos, ¿ya? Dice el libro también que puede también ser útil en conflictos al interior del gobierno, en cuanto a que los de la línea dura de la estabilización, siempre hay los que piensan que la estabilización es a palos, ¿ya?, tratan de utilizar una asesoría externa para capturar la política gubernamental. Así que si como el Fondo Monetario dice esto, entonces yo tengo la razón. Entonces tienen un aval político ciertos grupos al interior de los propios gobiernos. Eso es lo que nos dice el señor Harold James. Entonces, ya para ir cerrando esta exposición, vemos que ha habido varios momentos, pero los objetivos son los mismos, que es generar contextos muy favorables a los intereses del capital transnacional, principalmente de los Estados Unidos. Así que luego de su guerra civil entre 1870 y más o menos 1920, el instrumento para generar esos contextos favorables, esos entornos favorables, fue su Marina de Guerra. Entre 1920 y 1944, los famosos boniductos, ahí está Dr. Kemmerer, y de ahí hasta el día de hoy es el FMI y todo el sistema de los multilaterales. Así que, conclusiones, yo creo que ya con esto que les he dicho no son necesarias. Muchas gracias. A continuación, ya no habría presentación. Por favor, tomen posición. Estaríamos escuchando los comentarios de exposición del compañero Marcelo Solórzano y posteriormente el compañero Mario Morales en representación del IES. Por favor, estamos en familia, no se preocupen. Espero, porque con esto ya
Guantánamo. Con Assange. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Decía hace un rato, ya con esto para que levantarse. Tremenda explicación sobre de dónde viene el tema del Fondo Monetario Internacional. Pero la brillante exposición que acabamos de escuchar y de mirar debe reflejarse desde el punto de vista de los usuarios, diría yo, los ecuatorianos sencillos y llanos que sufrimos estos procesos de tiempo en tiempo. Yo me voy a permitir, compañeros, recordar el proceso, el intento de proceso de privatización de décadas pasadas, de hace 20 años atrás, cuando por mi condición de dirigente sindical en ese tiempo estaba empezando a entender ciertas cosas. Me tocó participar de un evento en el CONAM con el hermano del expresidente Noboa, y ahí mostraron un documento, que apenas no había celulares con cámara fotográfica, mostraron un documento en el que valoraba el Exit Bank a la empresa eléctrica Quito, sujeto de privatización, en el 10% del valor de los activos que esa empresa tenía en ese momento, que estaba alrededor de los 1.000 millones de dólares, no sé si la cifra es exacta, pero pretendían venderle o comprar, mejor dicho, el Exit Bank en 110 millones de dólares la empresa eléctrica Quito. Y así otras empresas, y hablaban de la carne con el hueso, y querían vender la empresa eléctrica Quito con la de Santo Domingo y con la de Sucumbíos para deshacerse de las otras empresas. Y recuerdo que en esa reunión, voy a dar el nombre porque eso es lo que yo vi, el ingeniero Alfredo Mena Pachano, que era gerente de la empresa eléctrica Quito, protestó por el valor que le habían puesto. Dijo: nosotros valemos más, somos una empresa prestigiosa, somos una empresa buena, la ciudadanía nos quiere, el servicio va mejorando. Puso un poco de pretextos, seguramente pretendiendo que no se venda. Y por poco y lo mandaron a callar. Tenían todo un procedimiento, un proceso ya listo para las privatizaciones. Con claridad vemos ahora de dónde viene y cómo es de difícil luchar contra las privatizaciones. ¿Qué hicimos nosotros hace 20 años? Y digo nosotros porque yo fui parte, compañeros, de ese proceso. ¿Es el gobierno de Gustavo? Más adelante, en el gobierno de Noboa. Perdón, ¿Gustavo no? De Gustavo Noboa, de Gustavo Noboa, yo te oí gustar. De Gustavo Noboa. En ese gobierno nosotros desarrollamos algunas acciones para impedir que esto que nos acaba de explicar el señor economista no sea posible. Y llamamos y le invitamos al doctor Rodrigo Carazo, expresidente de Costa Rica, un socialdemócrata cristiano, una buena persona que había impedido también desde su ejercicio de gobierno la privatización, y nos recomendó algunas cosas, entre ellas crear el Tribunal Moral para juzgar las privatizaciones en el Ecuador, que estaba compuesto por varios dirigentes sindicales de Latinoamérica, por el doctor Carazo, por varias personalidades políticas. Pusimos un moderador, hicimos el evento en la Asamblea Nacional y allí le pusimos un pare a las privatizaciones, porque la resolución de ese tribunal fue juzgar a las privatizaciones como un acto de traición a la patria. Pero ¿qué más hicimos, compañeros? ¿Qué no estamos haciendo ahora? La movilización social y popular. Tuvimos la capacidad en ese entonces de dejar de lado muchas diferencias, como las que tenemos hoy persisten y hoy con mucha más fuerza,
y nos lanzamos a la calle. Hicimos una serie de movilizaciones, de plantones, de eventos que fueron sumando la adhesión ciudadana. Y fue gracias a eso que un 7 de febrero del 2003, compañeros, pudimos parar el proceso. Y allí se sumaron, les decía hace un momento a los compañeros, se sumaron compañeros indígenas, compañeros campesinos, los trabajadores, estudiantes y sobre todo la ciudadanía, que entendió que no debíamos despojarnos del patrimonio de los ecuatorianos, porque de por medio había, lo que acaba de señalar el señor economista, unos comisionistas de la privatización, ahora muy bien representados por el señor Santiago Cuesta Camonte y su equipo, porque no es él solito. ¿Sí? Este señor está dado a la ingrata tarea, muy edificante para él, porque va a llevar algunos millones de dólares, de lograr implementar los procesos de privatización. Y con las pocas acciones que hemos venido haciendo y la crítica de connotados académicos sobre la inconveniencia del proceso de privatización, hemos logrado, digo hasta ahora, sortear algunas dificultades, pero nos están venciendo, nos están ganando la batalla, ¿sí? Ojalá no nos ganen la guerra. ¿Por qué? Porque en el caso de CNT está, como decía el economista, la electricidad y la telefonía es la carne, lo demás, y el petróleo y lo demás resulta el hueso, ¿sí? Está listo el proceso, están ya ejecutando el proceso de privatización. Y voy a hablar morochamente porque yo soy un electricista, un dirigente sindical que algo ha aprendido en estos años de estar metido con amigos como Pedro, con otros amigos como Juan Palmiño, con dirigentes sindicales connotados como Vega Ponce, algunos que recuerdo. En la telefonía está listo el proceso y empezaron por el despido de las personas, de los trabajadores. ¿Para qué? Para bajarle el costo de la nómina. Y para ablandar la píldora mandaron una disposición desde la empresa pública coordinadora de sectores estratégicos de que se reduzca en todas las instituciones de la empresa, del Estado, el 10% de la nómina. Lo han cumplido fielmente en CNT. Es más, con un componente que seguramente el señor Kremer no pensó, que había dirigentes sindicales dispuestos a vender a sus propios compañeros. El señor Chica, el señor Gómez, adalides de una actitud de traición que la historia los está juzgando y seguramente morirán con ese estigma porque no se recuperarán jamás. Y ellos mismos han propuesto las listas para desvincular a ese 10%. ¿Cuál es el segundo paso que nosotros consideramos beneficia o facilita el proceso de privatización? Que antes, hace 20 años, nos querían privatizar porque éramos malos los servicios públicos, no servíamos, la telefonía era corrupta, no servía, no funcionaba bien, empresas particulares que vendían la telefonía exterior, robándole los canales y las frecuencias a la telefonía nacional, empresas eléctricas quebradas, sin inversiones, con apagones casi permanentes, agravados todos ellos a partir del problema de la Josefina, ¿sí? Entonces nos querían comprar porque no valíamos y decían que tenían plata para invertir y mejorar el servicio. Ahora no, compañeros, el parque eléctrico, el parque telefónico, el parque petrolero está en muy buenas condiciones. Hablo yo que soy trabajador del sector eléctrico de mi parte, compañeros, subestaciones nuevas con tecnología de punta, redes nuevas, centrales de generación hidráulicas como la Coca-Cola Sinclair, que con todas las fallas que dicen que tiene, funciona y va a seguir funcionando, ¿sí? Que le hacen más atractiva la privatización porque ya no tienen que venir a invertir si el carrito está overjoleado y funcionando bien, ¿no es cierto? Se evitan ese costo.
Y cuando lo logren, cuando ya compren, compañeros, inmediatamente, porque las regulaciones ya se están construyendo, subirán las tarifas para inmediatamente empezar a recuperar la platita que van a invertir. Y luego de 20 años, como propone el señor Caputi, nos entregarán el carro dañadito, pues no, para que el país vuelva a invertir y seguramente vuelva a vender, vuelva a privatizar. En los 10 años del gobierno del presidente Correa, con el que tuvimos muchas dificultades, muchas diferencias de los trabajadores, al menos hubo una actitud de soberanía, de no entregarse al Fondo Monetario Internacional, que ahora vemos ha sido que cuando un gobierno es ineficiente, no tiene una política, no tiene estabilidad, acude al Fondo Monetario para resolver los problemas. Hoy tenemos un gobierno de esas características, compañeros. Un gobierno que no decide, que no resuelve, que no tiene política, nos está pretendiendo embarcar en el tema de la privatización. Como organizaciones sociales, que es un poco lo que se me ha pedido, plantee, al menos trate de estructurar una estrategia. ¿Qué es lo que pensamos se debe hacer? Y para el efecto yo voy a permitirme leer un parrafito pequeño que lo acabo de leer en otro evento hace un momento, de este librito que dice Estado en crisis, en donde en la página 39 dice, hablando de la crisis: sea como fuere, la indignación está ahí y se nos ha mostrado una vía para descargarla, aunque sea solo de forma temporal, saliendo a las calles y ocupándolas. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos compañeros y compañeras, para parar el proceso de privatización que se viene en el Ecuador. El compañero Henry Montaño, un trabajador del sector petrolero, dirigente sindical, ha denunciado la corrupción de algunos procesos en la refinería de Esmeraldas. Y a los 3 días de haber denunciado en el Twitter, con las pruebas que corresponden, fue despedido del trabajo, con visto bueno. Y Henry Montaño. Y a los 6 colaboradores de su equipo de trabajo, que es los que están en el punto este que se llama FSC, que es donde se cocina la gasolina, por utilizar términos domésticos, los despidieron con despido intempestivo, les pagaron y los compañeros están fuera. Denunció la corrupción y está con visto bueno este compañero. El compañero Washington Silva, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de CDEP, que es de las generadoras del país, sindicato muy grande, igualmente empieza a defender su empresa. Primero no le reconocieron la directiva y le declararon ilegal, y luego lo botaron del trabajo con visto bueno, con despido intempestivo, perdón. El compañero Guido Chiriborga, dirigente del sindicato de trabajadores de CNT, se opone al proceso, pelea el proceso, no le registran la directiva, le declaran ilegal y le ponen visto bueno, que está ya vencido el visto bueno. Entonces, compañeros, ante estos procesos, ante los que nos oponemos a estos procesos, vienen inmediatamente las retaliaciones por el poder económico y político que está en juego. Y el señor Santiago Cuesta Caputi, con un descaro digno de mejor causa, ¿sí?, sin ningún problema, acaba de señalar, no sé dónde es el escenario porque pasan el video, de que quien se oponga conmigo está frito, porque ese señor habla así, usted lo ha de conocer, ¿sí? El que se oponga conmigo está frito. Entonces, yo quisiera que la respuesta fuera: ¿nos va a freír a los 7 millones de ecuatorianos? ¿Le vamos a permitir que el patrimonio de los ecuatorianos se lo venda como se lo está haciendo y él se lleve una jugosa comisión, él y su equipo? ¿O vamos a hacer algo desde la ciudadanía para defender esto que nos ha costado tanto? Y el economista que fue ministro de Economía debe estar más consciente que nosotros, que la deuda es nuestra,
que los impuestos para construir las obras son nuestros y que tenemos que defender lo que es nuestro. ¿Dónde, compañeros? En la calle. Porque solo desde los foros, los escenarios, las discusiones, los diálogos, no vamos a poder conseguir defender este proceso. Y cuando las movilizaciones sean multitudinarias, fuertes, compañeros, en la calle se para este proceso como lo hicimos hace 20 años atrás. Porque cuando vieron a más de 20.000 gentes en la avenida 10 de agosto, todito, desde la Mariana de Jesús hasta Santo Domingo, se asustaron. Y recuerdo, en una reunión en Palacio de Gobierno, el doctor Carazo le dijo al presidente Gustavo Noboa, dijo: vea, mi querido amigo, no es bueno pasar de dueño de casa a arrendatario. Por Dios, le decía, no venda, no privatice, porque usted se va a llevar ese peso en su conciencia. Como los dos eran bien católicos, entiendo que siguen siendo, ¿no? Ya murió Carazo. Murió Carazo, sí. Entiendo que en algo influencia eso, pero más que eso, la decisión de los ecuatorianos de mantener lo que nos ha costado a todos. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, yo digo que esto, lo que ha contado Marcelo, el economista, verdaderamente es desde hace mucho tiempo. En la mayoría de los gobiernos han querido y han pretendido privatizar cada uno de los gobiernos que han pasado. Por lo que dice Marcelo es una gran verdad. Y yo por eso que digo, primero deberíamos alertar a nuestro pueblo, pero no solamente, como dice Marcelo, en los foros, sino más bien que creo que estos foros deberíamos ir a hacer en los barrios, en los sectores, en las ciudadelas, en las comunas, para que los compañeros, todo el mundo conozca qué es lo que va a pasar, el impacto que va a tener. Yo digo, varios de nosotros hemos estado en varias luchas de estas privatizaciones y hemos forjado para que no se las den. Pero ahora sentimos una debilidad todos nosotros. Y lamentablemente, yo no quiero compartir lo que dice Marcelo, que no podemos juntarnos. Sí vamos a poder juntarnos, porque creo que tenemos que defender a nuestro pueblo, porque creo que tenemos que luchar por nuestro pueblo, y creo que eso es necesario hacer. Hay que dejar las diferencias, las banderas a un lado, y ir con un solo objetivo, porque no es solo el problema de las privatizaciones, son las reformas laborales, lo del seguro social, y hay un montón de cosas, compañeros. En 1995, Sixto Durán Ballén igual pretendió privatizar, inclusive el seguro social, recordarán ustedes, pero no se le permitió, pues, compañeros, y tenemos una historia muy grande. Yo digo, compañeros, que esto que va avanzando, las privatizaciones, este gobierno ha formado una comisión, o sea, son nuevas estrategias que estos gobiernos nos van poniendo, y nosotros no hemos sido capaces, ni en las movilizaciones, de decir fuera señor Caputi, y esta comisión, que la está integrando el ministro de Finanzas también y otros dos ministros más. O sea, solo ellos son los que tienen que decidir sobre las privatizaciones. Nosotros consideramos que hay que rechazar esta cuestión y oponerse a todo este tipo de cosas y pedir la inconstitucionalidad de esta maldita comisión, disculpen la expresión, pero creo que tenemos que hacer algo para que esta comisión no siga funcionando. Caso contrario, va a avanzar mucho más rápido de lo que esperamos nosotros. Nos han cambiado el nombre, aunque no hay mucho, porque en el gobierno de Sixto Durán ya se habló de las concesiones. En los siguientes gobiernos también se ha hablado de las concesiones. Y en el gobierno de Moreno también se está hablando de las concesiones, para un poco disfrazar el asunto. Pero son verdaderamente las privatizaciones
a donde nos quieren llevar. Y nosotros debemos ser muy conscientes de que esto tenemos que comunicar a todos nuestros compañeros. Augusto tiene mucha razón y me dice, ¿y dónde están los trabajadores? ¿Dónde están? Nosotros consideramos que mandando la propaganda, los compañeros van a interesarse, van a venir acá a la academia, porque cuando hacemos los trabajadores parecen que uno como que se les está mintiendo, pero igual no vienen. Posiblemente más les interesa el fútbol, más les interesa otra cosa que venir a prepararse, venir a conocer con tan brillantes expositores, con las experiencias que tiene Marcelo, el economista. Creo que deberían haber llegado mucho más trabajadores. Pero no tenemos que desmayar, compañeros, digo yo, no tenemos que desmayar. Tenemos que continuar en esta línea para poder frenar toda esta arremetida neoliberal, compañeros. Porque así tenemos que decirle esta cuestión de privatizar. Sí es verdad que el Fondo Monetario tiene sus recetas y apuestas y en ningún país ha dado resultado, pero desde que comenzó este gobierno, compañeros, esa ha sido la línea que quiere seguir y que lamentablemente, por eso digo, nosotros mismos también somos responsables. Cuando al inicio de este gobierno varios dirigentes sindicales estuvieron cerca de Moreno, estuvieron pidiéndole diálogo a Moreno y toda esa situación. Entonces, compañeros, creo que nosotros debemos reflexionar, hacer reflexionar a nuestros dirigentes para tomar un rumbo que sea el más correcto para en defensa de nuestros derechos y la defensa de nuestro pueblo. Creo que eso es lo más importante. Este tipo de cosas creo que, y estos actos hacen que crezca la corrupción, porque ya hay intereses, y donde que hay dinero hay intereses, y bastantes. O sea, no es nada raro de que en este gobierno haya más corrupción, pero no estamos nosotros señalando esto ni a los medios de comunicación, ni en un lado, la corrupción que hay en este gobierno. Y a mí me ha admirado de esto del arroz verde, dicen que el señor presidente no está metido ahí. Qué pena, yo digo, yo voy a ser el presidente, me han dado un montón de plata y no voy a estar ahí, inmerso sin conocer absolutamente nada. Compañeros, creo que nosotros, digo, tenemos que ya un poco abrir los ojos, qué es lo que está pasando con este gobierno, que está pretendiendo quitar todos, y han señalado aquí los compañeros, van a subir los precios, porque va a ser un libre mercado, dicen ellos entre comillas. Pero libre mercado ¿para qué? Para que ellos puedan poner el precio que les dé la gana. Y ahí no vamos a poder detenerles, porque ellos son los que van a fijar las tarifas de todos los servicios, ¿ya? Entonces tenemos ese problema económico muy grave. La economía del país va a deteriorarse mucho más, a pretexto de que necesita para pagar, que no tiene plata este gobierno. Yo digo, y después que ya no tengamos las empresas públicas, ¿qué más va a hacer el gobierno? Pero hasta ahora no han sido capaces de vender el avión o los aviones, ninguna de esas cosas. Pero las empresas públicas, y eso es verdad lo que dice Marcelo del CNT, ya está a las puertas de que vayan llevándose. Pero ahí también digo yo, los compañeros trabajadores no están siendo responsables. Seguimos con el temor, y ese temor tenemos que eliminarlo, pues, compañeros. Siempre habrá peligro, siempre habrá, pero, compañeros, no nos toca sino que arriesgar. Caso contrario, seguiremos perdiendo todas las cosas que lo hemos logrado con el esfuerzo de todos los ecuatorianos, porque esto no es propiedad de nadie, esto es propiedad de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los trabajadores? Marcelo dice, tendríamos que convocar a una movilización muy grande. La movilización del día jueves pasado, bueno, no fue tan grande, pero fue grande. Y los medios de comunicación, nada. Entonces, compañeros,
Y yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma de cómo comunicarnos con el pueblo, porque caso contrario esto seguirá. Yo recuerdo, y algunos compañeros que están aquí igual lo recordarán, cuando le votaron a Lucio Gutiérrez la radio La Luna, cómo era, cómo incentivaba para que vayan a las calles del pueblo. Ahora, ¿qué radio dice eso? Ninguna. Entonces necesitamos ver la posibilidad también de por lo menos hacer un contacto con unas 3, 4 radios para que, como alentaban en ese entonces que le voten a Lucio Gutiérrez, ahora también pues que incentiven, que digan en contra de las privatizaciones. Caso contrario, compañeros, esto seguirá de mal en peor. Yo creo que es necesario, compañeros, las movilizaciones, pero ¿a dónde vamos con las movilizaciones? Salimos del Seguro Social hasta Santo Domingo, no sé, habrá 20 cuadras, 50 cuadras, las que sea, y ahí termina nuestro recorrido. ¿Será correcto que vayamos llevando 5 o 8 mil gentes a Santo Domingo a darle la vuelta? Yo creo que también ahí es nuestra responsabilidad. Y creo que nosotros por lo menos hemos conversado con Marcelo, que si hace una nueva movilización será para ir a la Asamblea Nacional, a hacer plantones en el Seguro Social, donde que verdaderamente nos escuchen. Pero en Santo Domingo, compañeros, tal vez los curas de la iglesia de Santo Domingo nos escucharán, pero nadie más. Y eso decepciona a los compañeros trabajadores, porque dicen: ¿a qué vamos? ¿Quién nos recibe? ¿Quién nos para a burla? Nadie. Entonces creo que es necesaria esa situación. Todas estas cosas posiblemente beneficie a los ricos de este país también, no solo a los de afuera, sino a los de aquí también, que hay bastante capital que lamentablemente no quieren sacar por algún pretexto para hacerse los que no tienen, pero siempre los beneficios han sido para los más ricos aquí, y toda la vida, no es que es ahora nomás en este gobierno, en todos los gobiernos siempre ha habido. Les perdonan las deudas, no pagan al Seguro Social la morosidad que tienen y un montón de cosas, y al trabajador todo. Lo que dice el señor economista, los impuestos, si es que ponen más impuestos, ¿quién va a pagar más? ¿Los ricos o los pobres? Pagaremos siempre los pobres. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario, compañeros, llamar a la reflexión a todas las organizaciones que están aquí presentes, ver la posibilidad de convocarnos a otras más, para ver la posibilidad de ir a una nueva movilización a la Asamblea Nacional o a la Corte Nacional, a la Corte Constitucional, a ver si presentamos una demanda de inconstitucional sobre el asunto de esta comisión que se creó. Yo digo que la lucha jurídica también es importante, y ahí también tenemos que estar, porque en caso contrario, solo en las calles no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, ese sería un pedido a nombre de IFES, de la FETRAC y compañeros, ver esa posibilidad de que nos unamos para defender las privatizaciones que harán mucho daño a todo el pueblo ecuatoriano, a 17 millones de ecuatorianos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Vamos a abrir un panel de comentarios y preguntas. Habría que estimar que sean muy cortas para efectos de que los compañeros puedan también dar sus comentarios finales. Igual al final intervendría Pedro Páez. Aquí quisiera hacerles dos reflexiones, aprovechando el micrófono que está aquí gratis. Una, hace unos momentos le escuché al compañero Romelio Gualán, al que ustedes seguramente le conocen, de la coordinadora campesina, decir de que no tenemos una agenda que nos agrupe. Estamos totalmente dispersos.
Este fenómeno lo conocen especialmente los compañeros que son miembros de las organizaciones populares y sindicales, y definitivamente hay muchos óbices para que haya un proceso real de unidad, con lo que se obliga a hacer un proceso de unidad en la acción. Y ese proceso de la unidad en la acción lamentablemente inclusive implica desenmascarar algunas sinvergüencerías de nuestros compañeros que están y que los conocemos y que están en algunas organizaciones. Voy a repetir unas palabras de Eva Perón. Tenemos que salir con los dirigentes a la cabeza, o si no, con la cabeza de los dirigentes. Nunca se olviden de eso. Y segundo, en la última movilización un compañero me preguntó así en la conversación: ¿crees que el gobierno nos dará caso? Esa es la pregunta. Probablemente nos está dejando que bailemos en las calles y nada más porque no se siente amenazado. Y mientras no se sienta amenazado, no van a hacer absolutamente nada. Tiene este gobierno el respaldo de todos los poderes: el poder económico, el poder político, especialmente del centro a la derecha, y de los dueños de lo que ya se dijo, de los dueños del hemisferio. Siendo así, si no se sienten amenazados, no vamos a poder ir adelante en lo que corresponde a la defensa del patrimonio. Con estos comentarios y preguntas para ustedes, porque hay muchas preguntas que están pendientes, hemos llegado al extremo de alienación mental, de solo echarle la culpa a alguien, como cuando nos divorciamos. Al otro hay que echarle la culpa y nunca nos preguntamos cuáles son nuestras propias culpas de la debilidad. Y la debilidad es mucho más antes que el 2007. Estábamos ya en un proceso de difícil situación de debilidad. Entonces hay que ser en eso muy autocríticos. Siendo así, daría paso y les pido por favor a aquellos compañeros y compañeras que van a intervenir, con la indicación que le había manifestado, a hacer eficiente el tiempo. Venimos acá por efectos de la filmación que se está dando y la transmisión que obviamente funciona. Entonces, no sé, algún compañero que quiera participar. ¿Sí? ¿Nadie? No, pues sí, hay muchas cosas que decir. Dígalas. Claro. Ya. Aquí nomás por ahora. No. No, venga. Es que está transmitiendo. Se está transmitiendo, tendría que Es decir. que por eso mismo ya medio me voy. No, aquí nada, aquí a nadie le pasa eso. Sí, muchas gracias, buenas tardes y saludos a los expositores, y gracias por darnos esa síntesis histórica de todos estos procesos, de esta visión, de cómo se viene gestando este criterio de apoderarse de nuestros recursos, del trabajo, en fin, al doctor Carlos de la Torre, igual para los demás compañeros. Hay muchas cosas que decir, pero yo quiero abonar en lo que han dicho los últimos compañeros, ¿no? Si no salimos, si no nos paramos uno, no va a pasar nada. Cierto es, Ricardo Novo ha salido en su momento a decir: solo una catástrofe nuclear podrá detener las privatizaciones de las eléctricas. Fue por ahí en el 2001. ¿Sí? Y bueno, entonces dijimos, estamos aquí a ver finalmente qué va a pasar. Y ciertamente ahí logramos, y no pasó. Y Ricardo Novoa se quedó con sus intenciones de cumplir estos intereses, estas intenciones que ahora muy bien aquí nos han recordado, que no era solamente la intención del gobierno de Novoa, sino que vienen históricamente desde más atrás, y también que vienen detrás de los lugartenientes aquí en Ecuador,
de otros intereses que están detrás de ellos. Y no lo logró por una sencilla razón y fuerza, es que salimos en ese tiempo, salimos y actuamos, más allá de las diferencias que han habido siempre y que en esos días también hubo, con los compañeros trabajadores, con los compañeros de los sindicatos, con las mismas organizaciones indígenas. Nosotros hemos tenido siempre nuestras dificultades con los compañeros de algunas otras organizaciones, pero por encima de todo eso me acuerdo que logramos empatar y estuvimos ahí juntos y fue una voz nacional. Nos hemos quedado medios adormecidos a raíz de las supuestas revoluciones que hemos vivido. Pues ya pensamos que lo que tenía que hacer el pueblo nos van a dar haciendo desde el gobierno, desde el poder. Y ahí están las consecuencias. Ni el gobierno anterior, aunque en algunas cosas ahora les damos la razón. Yo decía entre oídos a Víctor Hugo, toca pedir que vuelva a correr por una serie de cosas, pero claro, en la práctica también ya sabemos lo que pasó y tuvimos que enfrentarnos y no nos arrepentimos de lo que hicimos en su momento. Y ahora está el actual gobierno y se puso toda la esperanza. Yo ponía por ahí una nota hace unos días atrás y le llamaba el pendejómetro de la derecha junto con el FMI y nos pusieron en su momento el diálogo nacional. Y claro, al gran diálogo estuvimos ahí como desfilando muchos a Carondelet para participar del diálogo. Y se vino la consulta popular y claro, ¿cómo no íbamos a votar sí? Cuando se soñaba que nos liberen nuestros territorios, por ejemplo, para el agua, en relación a minería, en relación a petróleos, en nuestro sueño, nuestro anhelo es que se liberen estos territorios para efectos de este derecho, derechos de la naturaleza, derechos del agua. Y cuando logramos poner en la lista de las preguntas temas relacionados a esto, entonces dijimos sí. Y ahora es un poco complicado porque ahora protestamos frente a lo que están haciendo y nos falta alguien por ahí que dice ahora toma tus 7 veces sí. Y ahí se viene toda la confusión. Pasó el gran diálogo que solamente aprovecharon para conseguir el voto en la consulta el 4 de febrero de 2018. Ganaron con el sí y a partir de ese día se acabó, a mi manera de ver, el diálogo con el pueblo. Solamente se quedó ahí Santiago Caputi y Santiago Cuesta y compañía se quedaron en el diálogo y ahí siguen todavía haciendo lo que están haciendo. Para eso ha servido el diálogo y ahora en el proceso del pendejómetro ya no es el diálogo, ahora es el gran acuerdo nacional. ¿Pero para qué? Para concretar lo que acordaron en el diálogo Santiago Cuesta y compañía, ¿sí? Y ya el siguiente paso, la firma del acuerdo con el FMI y claro, previamente ya están cumpliendo las condiciones. Ya hay trabajadores despedidos, ya hay decretos para ampliar el territorio para petróleos en el Yasuní, ya está el decreto 722 para ampliar los territorios para minería y etcétera, etcétera. Todo lo que es subsidios y todas estas cosas que claramente aquí nos han recordado y qué bueno, hay que tener presente esas cosas en mente porque estas cosas no son circunstanciales, son procesos que están en marcha históricamente y si no entendemos todo eso a veces difícilmente, ¿no? Podemos comprender lo que pasa. Entonces, redundando, para cerrar, aquí nos toca volver a hacer lo que hacíamos en los años anteriores, en los 90, en los primeros años de este nuevo siglo. Nos juntábamos, compañeros, nos juntábamos con fuerza. Me acuerdo cómo nos reuníamos en el sindicato de los compañeros trabajadores eléctricos. Trabajo era otra cosa, compañeros, pero ahora estamos dispersos. Los unos marchan el 6 de junio, los otros planificamos para, no tenemos ni fecha, los otros también por ahí con alguna cosa, todos preocupados, todos molestos, pero de ahí en la práctica no pasa. ¿Qué toca hacer? Yo decía ayer, estuvimos en una reunión con los compañeros trabajadores del fútbol, una reunión muy ligera. Me fui de coladito porque como yo estaba por allá por la selva, decía, oye, voy a empezar a actualizarme un poco porque es complicado estar en Zamora que estar en Quito. Lo lindo de estar en Quito es esto, ¿no? Estar participando de estas conversaciones y estar al día con todo lo que está pasando. Decíamos ayer en la reunión con los compañeros del fútbol, nosotros deberíamos convocar a nuestro propio acuerdo nacional. Allá ellos, los que están con esas intenciones de hacer sus procesos del entreguismo,
que se reúnan su Santiago Cuesta Caputi, su Papá Nebot y su Richard Martínez y todos ellos que sigan nomás en su acuerdo nacional. Nosotros deberíamos armar nuestro propio acuerdo nacional donde nos integremos todos los que estamos defendiendo la patria, tal como hacíamos en los años anteriores. Yo lo que quiero decir es eso, compañeros. Empecemos a trabajar para eso. Sigamos reflexionando, sigamos poniendo en la mente de la gente estas cosas. No está mal, estos foros no están mal, estos foros alimentan, estos foros ayudan, porque ya que nos van a subir el gas, que nos va a pasar tantas cosas, pero mientras no se concreta eso, la gente no siente. Solo cuando ha subido el precio del pasaje, recién desde la ciudadanía. Pero ¿quién tiene que promover esto? Los que tenemos la información. ¿Y cómo se hace? Con estos foros, ¿no? Sí, es verdad, hay que irnos un poco más allá de los espacios de estos que sirven obviamente a la universidad. Pero sería lindo hacer estos foros en los barrios, aquí mismo en Quito. Aquí mismo en Quito. La gente está a la espera, la gente pide, vengan, cuente qué está pasando. Ustedes no vienen, es el jalón de orejas que nos da siempre la gente. Entonces toca avanzar en esto, irnos hacia allá, pero también avanzar en la organización y en la planificación de la movilización. Una movilización que vaya más allá de una marcha. Saludo los esfuerzos de los compañeros. La última, la del 6 de junio. Un esfuerzo, porque hacer una marcha de esas no es fácil, pero ciertamente no es suficiente, pues. Marchamos, se termina ahí en la plaza de San Francisco y hasta luego. La del 1 de mayo fue muy bonita, con mucha participación, pero hasta ahí llegamos. Y después de eso, ¿qué? Entonces el gobierno se siente como, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y ya salió el embajador gringo a decir, tranquilo, nosotros te vamos a proteger, ¿se acuerdan, compañero? Entonces tienen más bien, ellos se pronuncian pronto, y nosotros, entonces eso, no sé si una marcha, una movilización, o lo que nosotros siempre hemos llamado este rato, hay demasiadas razones para un poco más allá de la movilización. Para nosotros esto es como una cuestión también de categorías, un levantamiento. Creo que este rato justifica plenamente, pero necesitamos trabajar todos. A veces uno escucha, oigan, ¿dónde está la CONAIE? Ya es hora que salga la CONAIE. Y desde la CONAIE, en cambio, estamos viendo, ¿y dónde estarán los compañeros trabajadores? Entonces nos quedamos mirando las caras entre todos y finalmente no salimos ni el uno ni el otro. Entonces yo sí invito a quienes están organizando este foro, el tiempo de saludar y agradecer por este foro. Aquí deberíamos estar llenecitos, esa también es la diferencia nuestra, ¿eh? Reuniones, temas tan importantes, y aquí estamos para lo que lleva este salón, tan poquitos, como que no le importara, como que fueran temas de quinta categoría, pero ciertamente para ver el fútbol, ahí sí. Entonces, yo sí pido, hagamos eso, compañero. Empecemos a trabajar para eso. ¿Quién convoca a quién? Pongámonos de acuerdo entre todos. Aquí tenemos que autoconvocarnos entre todos, ¿no? Aquí no hay alguien que tenga que estar encabezando, alguien que tenga que dirigir. Pongámonos de acuerdo. Por ahí veo que están recogiendo los números de los teléfonos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y yo pido, doctor Carlitos, ojalá nos pueda regalar, repetir, hacer una réplica de esto con mis compañeros de la CONAIE, del Pachacuti, autoridades electas, legisladores, dirigentes, para alimentarnos un poco más. La fuerza está allí. A veces también la información no tenemos, entonces como que nos detenemos un poco. Pero con estas informaciones estoy seguro que el pueblo está aquí presente. Bueno, no es que se ha terminado, ni que se ha ido, ni nada. Solo falta articular un poquito. Y verán que vamos a volver a detener otra vez esta intención que ellos lo tienen. Con las empresas eléctricas, todos los 90, desde que yo empecé a participar, estuvieron en eso. Y no lo han podido hasta el día de hoy. Gracias a que el pueblo no lo ha permitido. Yo estoy seguro que esta vez tampoco el pueblo se lo va a permitir. Solo está en nosotros de ver cómo articulamos esto. ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? Los compañeros de la mesa, por favor, ¿tienen algún comentario a lo indicado? Si siendo de otra manera, Aguanta. Marcelo, Solo una cosa. no avanza. Bueno, así no. No, sigue por favor. Estamos transmitiendo. Yo quiero públicamente recoger lo que plantea el compañero Salvador. No necesitamos
este rato un liderazgo, un líder que organiza esto. Pongo a disposición de todas las organizaciones y de la ciudadanía en general el comité de empresa de la empresa eléctrica Quito para empezar este trabajo, con todo lo que haya que hacer. Si eso requiere, compañeros, porque nada se hace sin dinero, de facilitar el proceso de convocatoria inicial, estamos dispuestos a hacerlo. Cordialmente invitados, compañeros. Bueno, yo creo que este proceso es responsabilidad de todos para ver la posibilidad de articularnos, pues, pero todos. Y ahí, compañero Salvador, tú puedes jugar un papel importante porque digamos que tú estás en el medio, como CONAIE, el Frente Unitario y el Parlamento Laboral, hay un pequeño distanciamiento, diría yo, que eso, la única posibilidad es que, en este caso la CONAIE, más bien sea la que cambie, la que diga vamos todos ahí. Entonces ese sería un asunto que nos podrías ayudar tú, Salvador. Yo creo que también nosotros deberíamos pensar en algo grande, pues yo digo. Solo estamos pensando, está bien las manifestaciones, todo eso que hemos planteado aquí. Pero ¿por qué no planteamos la consulta popular a ver si el pueblo quiere privatizaciones o no? Y hacer lo que Salvador dice, yo me acuerdo, hemos hecho un montón de cosas similares a las que ha hecho el gobierno. Hemos hecho un montón de cosas similares. Y hay que volverlas a repetir, pero yo digo, primero necesitamos, ahí sí necesitamos, yo digo, la cabeza. Porque si no hay cabeza, no se puede hacer, pues compañeros. Necesitamos en este, por eso yo vuelvo a repetir, Salvador, tú vas a jugar un papel muy importante y gracias por haber venido a este foro, que nos puede unificar a todos, porque todos tenemos el mismo deseo, todos queremos, estamos en contra de las privatizaciones, en contra de las cosas de los derechos de los trabajadores que nos quieren eliminar, que nos quieren cambiar los horarios de esa cuestión, pero necesitamos una cabeza. Y les invitamos a todos los compañeros que están aquí para que así lo hagamos. Y si hay la necesidad, compañeros, yo digo, de hacer una consulta popular, hacer el planteamiento y recoger las firmas, yo creo que hay que hacer eso, compañeros. Hacer algo más grande para que vea este gobierno que tenemos posibilidades, que estamos dispuestos a pelear en todo lado. Esa sería una recomendación y gracias nuevamente, compañeros y compañeras. Compañero Luis Flores, presidente de la FRECOS. Buenas tardes, compañeras, compañeros, todos. Un reconocimiento a los compañeros de la ponentes en este foro. Bueno, las cosas que deberíamos ir pensando, y ya se lo ha mencionado incluso dentro del trámite que se ha dado de las intervenciones de los distintos compañeros, pero creo que es importante de que los empleadores nos están atacando por todo lado. El compañero Juan José Pazimiño tiene un artículo que dice: desataron la guerra de clases, la lucha de clases. Y eso significa de que nosotros los trabajadores no estamos ni siquiera en la contestación de lo que ellos dicen, porque hay un proyecto de reformas al Código del Trabajo, 40 reformas que llaman, donde lo que ponen es puras cosas ilegales que incluso caerían, algún rato se analizaba de que caerían en una demanda de inconstitucionalidad incluso de lo que se dice allá. Pero desgraciadamente, digo, no ha habido compañeros trabajadores que eso hagan ver. En las diferentes programas de los medios de comunicación, ¿qué es lo que está pasando? Va un compañero trabajador y van 3 de empleadores. Y eso no se reclama, no se dice nada. Entonces yo creo que lo primero que debemos ir viendo qué posibilidades tenemos y a dónde debemos seguir yendo.
Y yo también coincido con el compañero Salvador Quispe, puede ser una pieza importante acá. O sea, que sirva de unión para los trabajadores, se podría decir, porque mire, compañeros, nosotros como IFES, que es una integración de federaciones de trabajadores, que no estamos ni en el Parlamento Laboral y no estamos ni en el Frente Unitario de Trabajadores. Algún momento el Frente Unitario se mencionó de que no acudía al acuerdo nacional, pero que iba a procesionar un diálogo entre organizaciones populares y sindicales y todo eso. Nosotros le dijimos, sí, compañeros, estamos de acuerdo, tómennos en cuenta en esto también, al IFES. Ya creo que son 2 meses y no hemos recibido ninguna contestación. Hemos asistido a reuniones con el compañero Marcelo Solórzano, porque creemos de que, como IFES, creemos de que es necesario la unidad de todos los trabajadores, de todos los sectores. Aquí, además de los trabajadores del sector indígena, la CONAIE debe hacer su parte fundamental, como siempre lo ha hecho. Y entonces debemos ir viendo gente que, con la experiencia que usted tiene, porque usted ya tiene muchos años en estas luchas, podría ser la persona que una a los trabajadores y que todos seamos parte de impedir de que se vayan llevando el Estado ecuatoriano, o sea, que se vayan llevando lo que ha generado la riqueza del país. Entonces no se puede dejar en manos de esta gente que lo único que están llevando son antipatria, porque lo único que hacen es llenarse sus bolsillos y no les importa un carajo, y disculpen esa palabra, no les importa un carajo a la gente del país. Entonces nosotros como trabajadores y como pueblo mismo creo que debemos dar esas iniciativas. Yo creo que es necesario, como se ha mencionado acá, unir a todos los sectores, salir a la marcha, lo que sea, ir a las comunidades, ir a los barrios, con charlas como las que ahora hemos tenido la oportunidad de escuchar, y demostrar que sí queremos que los trabajadores o la CONAIE no solamente son los intereses particulares de lo que se lucha, sino es los intereses del pueblo ecuatoriano. Eso tenemos que demostrar, y creo que estamos todavía a tiempo. Ojalá no sea muy tarde, creo que estamos a tiempo. Pongámonos a trabajar, y ese colectivo que estaba mencionando antes, que bueno, ojalá que se pueda dar. Nosotros como IFES estaremos dispuestos a estar presentes y unirnos a la lucha que se genere en este. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Cerraríamos con el compañero Pedro Páez. Muchas gracias. Bueno, compañeros, yo creo que estos auditorios de la Universidad Católica han auspiciado en este esfuerzo de tal vez alrededor de un año un proceso de conversación que, más allá de las desavenencias personales, las antipatías, los caprichos, las posiciones ideológicas, los odios, las pequeñeces, las mezquindades, han creado un espacio muy necesario para el país. Es indispensable que el país dialogue, que personas con posiciones encontradas puedan definir un momento, un espacio, un mecanismo a través del cual puedan encontrar puntos en común. Yo sé que hay diferencias, hay problemas reales y que no se van a resolver en inmediato, pero hay urgencias, compañeros, y yo creo que es fundamental lo que ustedes han mencionado. Es decir, en este foro y en otros se ha mencionado de manera muy clara la contundencia de los peligros que acechan al país. No son cuestiones coyunturales, no es un problema electoral, no es un problema ideológico, esto es un problema que atañe a la nación. No creo que nos hayamos equivocado cuando, insisto, alrededor de hace un año empezamos con este esfuerzo de crear en el ámbito académico un marco democrático, amplio, riguroso, responsable, plural, para poder trabajar estos temas. Estamos cerrando con yo estoy saliendo de la dirección del Instituto de Investigaciones Económicas del 25, así es que con este evento estamos cerrando esta secuencia que hemos tratado de mantenerla mensualmente, de convocar al diálogo, y por aquí han recorrido dirigentes de las más disímiles posiciones en el mundo laboral.
abogados sindicalistas también de las más disímiles posiciones, y aquí han estado, y no han faltado, ¿no es cierto?, quienes han dicho, ah no, pero yo no voy a ir, ¿y por qué invitas a los de la izquierda? Ah no, yo no voy a ir, ¿y por qué invitas a los de la derecha? Ah no, yo no voy a ir, ¿por qué invitas a los correístas? Ah no, yo no voy a ir, ¿por qué invitas a los anticorreístas? Yo creo que hay que acabar con esas oquetadas. Esa guerra de clase está triunfando, compañeros, a pesar de que somos más, porque nos tienen divididos. Esa guerra de clases en contra de las mayorías está ganando, compañeros, porque nos tienen confundidos. Esa guerra de clases en contra de las mayorías, compañeros, nos están ganando por culpa y por responsabilidad de nosotros mismos. Hay que sacudirse. Es indispensable darnos cuenta de una cantidad de avances, pero demoledores, que ha tenido el neoliberalismo, la derecha, esa guerra de clases de ciertos sectores recalcitrantes de la derecha y de la patronal en contra del pueblo ecuatoriano, de las clases trabajadoras, y ahí no acaba el asunto. Se han mencionado aquí solamente algunos de los puntos. En el acuerdo en inglés, porque publican una versión en español que oculta deliberadamente cosas al país, en el acuerdo en inglés con el Fondo Monetario Internacional hay cosas tan terribles como decir que hay que mandar sacando a 75,000 empleados públicos adicionales a los que ya se han mandado sacando. Se dice claramente que es un pecado el haber hecho obra pública y que tiene que reducirse el porcentaje de inversión pública sobre el Producto Interno Bruto, que llegó en algún momento, que nosotros cuando estuvimos en la gestión del Ministerio de Economía, subimos de un 3% al 13.9%, en algún momento llegó al 16.6%, muy por encima del promedio de América Latina. Ahora se pone como meta que baje al 1%. Y verán que ahorita ya está el precio del petróleo de $84, cuando en el presupuesto se decía 40. Es decir, que plata no falta. Creo que ya cuando tú estuviste en el ministerio ya empezó a subir el precio del petróleo. 42 fue. Sí. O sea, ya era una recuperación. Es decir, se plantea una cantidad de elementos que provocan una situación de angustia, de desmoralización, en el sentido de que no hay alternativas para el país, y eso no es cierto. Yo creo que inclusive en términos de las condiciones internacionales lo peor ya pasó. Es más, lastimosamente las tensiones geopolíticas mundiales más bien apuntan a un aumento sostenido del precio del petróleo, ¿sí? Todo eso puede pasar. Es claro que se han creado una cantidad de dificultades absolutamente artificiales, de una autoemboscada fiscal, en el que se han metido mecanismos para retornar dineros públicos a la banca privada, que ahora además, después de tener las tasas de ganancia más altas de su historia, han aumentado en el 40% en promedio las ganancias de la banca privada. Están llorando y reclamando de que tienen que liberalizar las tasas de interés. Ahora que además ya tienen completo el cártel, porque retorna el tema del dinero electrónico a manos de los mismos bancos que controlan los otros sistemas de pagos en el país, en una circunstancia en la que en todo estrato social, pero obviamente mucho más en aquellos sectores más vulnerables, se siente claramente el estrangulamiento de la liquidez, provocado precisamente por quienes manejan la liquidez en el país, que son los grandes bancos. Entonces, miren, estamos viviendo una situación muy delicada, pero todavía no hemos tocado fondo. O sea, las cosas todavía van a empeorar, no porque sea necesario, no porque sea inevitable, sino porque así está programado. Incluso así está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene el descaro de decir, si se siguiese con la política que se venía llevando hasta ahora, podrían haber tasas de crecimiento del 6, del 8%. Pero con estas políticas, y hacen un cuadrito, vamos a decrecer todos los años hasta el año 2022. O sea, más claro que eso, ¿a dónde vamos? Entonces se vienen privatizaciones nuevamente para supuestamente pagar al IES, que supuestamente está quebrado. Yo vengo oyendo que el IES está quebrado desde 1986, en que empecé a hacer estudios sobre esa situación, hacíamos supervisión actuarial de esa situación, y desde entonces ya decían los estudios actuariales que quebraba, y hasta ahora nada, ¿no es cierto? Se van a entregar las platas con ese pretexto. ¿Para qué? Para que el IES ponga esa plata en los bancos privados, como se ha hecho en el nuevo manejo fiscal de los últimos tiempos.
¿Y qué pasa con esa plata? ¿Acaso esa plata se está reciclando en términos de créditos productivos para el país? No, esa plata termina ahí afuera. Hay un proceso de escorrentía de las provincias, de los barrios populares, de los sectores rurales, ¿no es cierto?, que ni siquiera se queda en las grandes ciudades, en Quito y Guayaquil, sino que termina en Miami, en las Bahamas, en los paraísos fiscales. Así es que esto es crónica de una muerte anunciada, compañeros. Yo creo que como Instituto de Investigaciones Económicas está aquí, pero creo que también en la UTE, pero también en la Central, pero también en otras universidades, es indispensable. Esto no puede ser, como decía bromeando el Fausto Dután en la el mes anterior, que decía, esto no puede ser un milagro de San Pedritos, compañeros. Esto es una obligación de la universidad, el abrir espacios institucionales para el diálogo, el abrir espacios institucionales para los movimientos sociales, y es necesario orientar las investigaciones, no solo económicas, la investigación social, la investigación científica en torno a las urgencias, a las amenazas, a las agendas inmediatas que tiene nuestro pueblo en términos de evitar que entremos en espirales muy dolorosas. Así es que, compañeros, yo espero que quien sea a cargo de la dirección del instituto continúe con este tipo de cuestiones. Todavía alcanzamos, compañeros, todavía alcanzamos a repetir lo que ya hicimos con Augusto, con Marcelo, que estuvimos en un barrio en el sur de Quito. Nos están siguiendo ahorita a través del internet en 14 provincias, tenemos un contacto con 14 provincias, estamos haciendo una réplica en Guayaquil en este mismo mes, esperemos que se puedan hacer, los compañeros deberían hacerlo, están los contactos, por cierto, como decía Salvador hace un momentito, están las listas ahí, es cuestión de que hablen con Diego, para replicar eso en otras partes, pero es indispensable que de alguna manera contrarrestemos este rol de aplanadoras que están teniendo los medios de comunicación y la complicidad de la mayoría de la academia, desde el silencio, desde la tergiversación de los datos, desde la desaparición de los datos de las estadísticas de las páginas web. Es increíble, simplemente están borrando los datos. Se han tergiversado los datos de pobreza, se han tergiversado los datos fiscales, se han tergiversado, inclusive ahora están cambiando el año base para cambiar los datos de cuentas nacionales. Es decir, miren, parte de un proceso de confusión que no va a parar. Todavía la circunstancia se va a volver más y más complicada antes de que las cosas empiecen a mejorar, y por eso es indispensable que busquemos un espacio para seguir conversando, para seguir buscando mecanismos y puntos de encuentro, para seguir buscando mecanismos y puntos de avanzar en las luchas, en la clarificación de la conciencia, en la organización de los sectores populares. Yo les agradezco de corazón, compañeros, y sigamos adelante. Muchas gracias.